Capítulo 3. Lady Royston se detuvo esperando entre los árboles cuando se dio cuenta de que se encontraban en lo profundo del bosque. Podía ver filtrarse entre las ramas los rayos rojos y dorados del sol que anunciaban el ocaso. El aire estaba impregnado del aroma de los pinos y se respiraba una paz como ella no la había encontrado en ninguna otra parte. Al alejarse de la ciudad, había observado que Jake se mostraba aprensivo. Más de una vez se había vuelto para ver si los seguían. Pero Lisa había preparado su escapada con inteligencia. Los sirvientes creerían lo que les había dicho, lo mismo que el conde Seringham. Había recibido un mensaje suyo por la mañana pidiendo verla, a lo que había contestado Lisa que, debido al cansancio de la noche anterior, deseaba descansar, pero que seguramente se encontrarían durante el paseo matutino o en el baile que el príncipe daría en su pabellón. Le pareció una excusa lógica a pesar de su costumbre de trasnochar en Londres a menudo. Ahora Lady Royston y Jake avanzaron hacia una pequeña colina a orillas del bosque, un lugar perfecto para cualquier fugitivo que escapara de la justicia. El sirviente iba delante y ella lo seguía a corta distancia. Se movían en silencio sobre la tierra arenosa haciendo revolotear a los pájaros que protestaban por su intromisión. Ascendieron la pequeña colina y al llegar a la cima pudieron observar el mar. Jake condujo su caballo hacia un grueso tronco y desmontó ayudando a Lady Royston a hacer lo mismo. «Espere aquí, milady», le pidió. Era la primera vez que hablaba desde que salieron de Brighton. Asintió ella y Jake se alejó llevándose los caballos. Lady Royston se preguntó a dónde se dirigía. Sentándose en un tronco caído se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello temiendo haberse despeinado. Sintió alivio al comprobar que el pelo seguía en su sitio sin que ningún mechón delator cayera sobre sus mejillas. El tiempo pasaba con lentitud. Se escuchaba el trinar de los pájaros y el ruido que hacían los pequeños animales que habitaban en el bosque. Eran los sonidos normales de aquel sitio, pero Lisa nunca se había detenido antes a escucharlos y le parecieron ahora mucho más agradables que las voces que escuchaba todos los días. Como Jake se demoraba, temió que quizá los bandoleros se estuviesen negando a verla o que su criado no hubiese dado con ellos. Se levantó y caminó un poco deseando admirar el panorama que tenía ante sus ojos y apoyándose en un vetusto árbol sintió la dura corteza del tronco bajo sus manos. Escuchó pasos y comprendió que uno de los asaltantes se acercaba. «¿Deseaba verme?». La voz era la misma que recordaba y al volverse observó que el hombre no llevaba máscara. En su primer encuentro había tratado de adivinar cómo era su rostro y ahora, al poder contemplarlo sin obstáculo alguno, advirtió que había estado acertada. En su imaginación había visto aquella frente ancha, la nariz recta, la cara ovalada, los firmes pómulos y aquellos ojos grises, que ahora le dirigían una profunda mirada como queriendo penetrar sus pensamientos. Le sonreía de manera peculiar y a ella le pareció impertinente que pudiera reírse de su apariencia. Él levantó entonces la barbilla y emitió una carcajada franca. «Es usted un joven muy atractivo, Lady Royston». Jake tenía miedo de que alguien me reconociera. Se sentía enojada consigo misma por tener que disculparse ante el desconocido. Jake es muy nervioso. ¿Quién es él y por qué lo conoce? ¿Es eso lo que ha venido a preguntar? Por supuesto que no. He venido porque necesito su ayuda. ¿Pretende recobrar sus joyas? Lisa hizo un ademán impaciente con las manos. No. Quiero pedirle un favor para una amiga muy querida. El bandolero frunció el ceño. No llevaba sombrero y Lisa observó el contraste del pelo castaño y los ojos grises. Su bronceada piel destacaba junto a la blanca muselina de su corbata. «Sentémonos mientras me explica qué desea», sugirió él. «Desearía tener muebles más confortables que ofrecerle». Lisa rió levemente y se dirigió al árbol caído en el que se había sentado antes y sobre el cual había dejado su sombrero. El hombre se sentó a su lado y la joven observándolo se dijo que era muy atractivo. «Lleva un peinado muy bonito», le dijo el bandolero. «Su cabeza es de proporciones clásicas, en armonía con su pequeña nariz». Lisa se ruborizó al escucharlo, algo molesta porque la evaluaba como si se tratara de un bello florero o un inanimado objeto de arte. «Quiero hablarle de mi amiga», se apresuró a decir. «La escucho». Le expuso la situación a Averil y el comportamiento de su cuñado.
El collar le pertenece, agregó. Su esposo pensó que sería un buen seguro en caso de que falleciera sin tener un hijo varón, pues en ese caso todas las propiedades pasarían a manos de su hermano. ¿Y usted sugiere que yo robe el collar cuando Sir Francis se dirija a Sorham esta tarde, no es cierto? No le será difícil. El camino a Sorham es el menos transitado. Si no me equivoco, antes de llegar al pueblo hay un montículo cubierto de árboles tras los cuales podríamos ocultarnos. ¿Ocultarnos? ¿Está insinuando que vendrá con nosotros? Por supuesto. ¿De qué otra forma podrían identificar a Sir Francis? Así que esta será otra aventura de la dama temeraria. No supo por qué, pero sus palabras le dolieron. No se trata de eso, solo deseo ayudar a mi amiga. ¿Y es ese el único modo? El único. Le aseguro que ya he agotado todas las posibilidades, incluyendo la ayuda del conde Seringham. De nuevo se sintió lastimada de un modo que no lograba explicarse. No recurriré a él ni a ninguna otra persona. Y por ello se ha visto forzada a recurrir al hombre que la asaltó anoche. Lisa no contestó y él agregó. Jake me ha dicho que no ha denunciado el robo. ¿Por qué no lo ha hecho? No tengo por qué explicarle mis razones. Debería estar agradecido por mi indulgencia, replicó Lisa un poco molesta. Claro que le estoy agradecido, le contestó el desconocido con sarcasmo. Ella lo miró y vio dibujarse en sus labios aquella extraña secreta sonrisa que se le antojaba burlona e irritante. ¿Me ayudará?, le preguntó. Lo que me desconcierta es tener que hacerlo en su compañía. Necesito ir con usted. Podría ser peligroso. No le temo al peligro. Esto es muy diferente a los riesgos que milady puede haber corrido en otras ocasiones. No tengo miedo. Me parece necia su seguridad ante lo desconocido. Sir Francis habrá tomado toda clase de precauciones para protegerse de posibles asaltantes. Es muy posible que haya disparos. Lo dudo, pero en ese caso trataremos de evadirnos de ellos. Es usted realmente temeraria, Lady Royston, pero después de todo ya conocía su reputación. ¿De verdad? Así es. ¿Y por qué se ha interesado en saber de mí? Algún día contestaré a esa pregunta. Ahora debo hacer planes y es que voy a ayudarle. ¿Qué clase de planes? Un asaltante también planea su estrategia. No se lanza ciegamente a cometer un asalto a menos que quiera vivir poco tiempo y morir en la horca. Lady Royston se echó a temblar. Me había olvidado de que existe ese tipo de castigo. Entonces milady regresará a Brighton. Jake permanecerá conmigo y luego le enviaré el botín con él. Iré con usted. Pero, ¿por qué? A ella le divirtió la expresión que descubrió en sus ojos. Por maldad, por venganza, o tal vez simplemente porque quiero probarme a mí misma, le contestó. Él observó riéndose también. Creo que es una buena respuesta. Si está tan segura, vendrá conmigo. Lisa sintió que había logrado un gran triunfo y él, alejándose un poco, le dijo. Espere aquí solo un momento, le preguntaré a Denzil. Él conoce mejor que yo el camino de Sorham. Y a propósito, ¿cuánto hace que ha comido? No he tomado nada desde el mediodía. Lo suponía, contestó él. Se alejó y Lisa se quedó esperando, diciéndose que aquella era la aventura más audaz que jamás había vivido. Antes hacía las cosas por divertirse, buscando escapar de su aburrimiento que a veces le resultaba intolerable. Algo en su interior se rebelaba por tener que asistir a una fiesta tras otra, bailar y hablar siempre con la misma gente, escuchando las mismas conversaciones y los mismos chismorreos. Al principio le había gustado sentirse libre de los convencionalismos que esclavizaban a otras mujeres. El conde la había llevado a presenciar peleas de gallos, combates de esgrima o lucha libre y hasta a las peleas cuerpo a cuerpo entre mujeres, cosa que a ella le parecía muy desagradable. Después él se había mostrado más original llevándola a Covent Garden y a bailar a Haymarket, donde se había codeado con la clase más baja de prostitutas. Pero a Lisa no le habían divertido tales sitios y decidió no regresar a pesar de la insistencia del conde. Esta aventura sería diferente, porque no se trataba de divertirse, sino de ayudar a alguien que lo necesitaba. Oyó pasos y al levantar la cabeza observó que el bandolero se acercaba con un cesto. Es aconsejable entrar en batalla con el estómago satisfecho, le dijo,
Cualquier soldado lo sabe. Extendió un mantel blanco sobre el suelo sacando del cesto emparedados de carne hechos con pan fresco y deliciosa mantequilla, 2 vasos y una botella de vino francés. ¿Cómo has conseguido todo esto?, preguntó Lisa sorprendida. Le ofrezco compartir mi cena, repuso él. La cena de usted y Denzil. ¿Qué comerá él? Denzil y Jake han ido a buscar comida. No tardarán. Partiremos dentro de un cuarto de hora. ¿Hay alguna hostería cerca de aquí? ¿Por qué lo pregunta? Se sonrojó como una niña a la que sorprenden hurtando golosinas. Es que todo lo que usted hace es tan misterioso. ¿Y qué otra cosa esperaba? Hay tantas preguntas que quisiera hacerle. Hágalas, pero no prometo contestarlas. La primera es esta: ¿por qué se dedica a saltar por los caminos? Se sentó sobre la hierba mientras hablaba y al probar un emparedado se dio cuenta no solo de lo delicioso que estaba sino del hambre que tenía. Él le sirvió un poco de vino. Le he hecho una pregunta, insistió Lisa. La he oído, pero antes de contestar deseo saber por qué ha dado tanto de qué hablar con sus andanzas por los barrios bajos de Londres. Lisa reflexionó un momento antes de responder. Supongo que porque necesitaba sentirme libre y conocer la aventura, lo desconocido. Entonces su respuesta es igual que la mía, dijo él sonriendo. Pero usted es hombre. ¿Acaso es mucha la diferencia? Sí, creo que la diferencia es inmensa. Él negó con la cabeza. Lo importante no es ser hombre o mujer, sino tratar de encontrarse a uno mismo y vivir intensamente. Nunca lo había visto de este modo. Los ojos de ambos se encontraron. Por un momento ocurrió algo inexplicable entre ellos que pareció unirlos. Él bebió un trago de su vaso. Espero que le agrade el vino, a mí me parece delicioso. ¿Es francés? Por supuesto. ¿De qué otra parte podría venir un vino como este? He hecho una pregunta tonta, ¿verdad? Creo que sí. Lady Royston soltó una carcajada. Es usted muy sincero. El asaltante hizo una mueca con los labios. Mucha gente piensa lo contrario. Pero no en ese sentido. ¿Y cómo puede estar tan segura? Se sintió un poco confundida pues sabía que no tenía ninguna base para asegurarlo. ¿Puedo tomar otro emparedado?, dijo cambiando de tema. Creo que debe hacerlo. ¿Para que me dé fuerza? Es fuerza precisamente lo que necesita. Nunca me ha faltado. Pero esto, ya se lo he dicho, será diferente. Ya lo creo. ¿Desea más vino? No, muchas gracias. Lisa pensó que en lugar de estar sentados sobre la tierra debían estar frente a una mesa de inmaculados manteles y servicio de plata. Sintió un inesperado deseo de que aquel hombre la viera con un vestido elegante luciendo alhajas y un artístico peinado. Recordó entonces que la noche anterior la había visto así y que le había parecido hermosa a juzgar por sus cumplidos. Y no he cambiado de opinión. La voz de él interrumpió sus pensamientos. ¿Cómo era posible que supiera lo que estaba pensando? Me gusta más vestida de mujer, agregó antes que ella pudiera decir nada. Pero como le he dicho antes, tiene una figura muy atractiva y lleva la corbata perfectamente anudada. Lisa iba a responder pero él no esperó a que lo hiciera. Recogió los restos de la comida y los colocó en el cesto, vaciando los sobrantes del vino sobre la tierra. Después alargó una mano para ayudar a Lady Royston a ponerse de pie. Ella sintió la fuerza de sus dedos al coger su mano y recordó el vigor de su abrazo la noche anterior. Imaginó que podía repetirse la misma escena, pero él soltó su mano y le dio el sombrero. Debemos irnos. ¿Habrán vuelto sus hombres? Los he oído hace un momento. Debía tener un oído muy aguzado, pensó, pues ella no había escuchado ruido alguno. Caminaron entre los árboles hasta llegar donde Jake y Denzil los esperaban con los caballos. Denzil le entregó un objeto al bandolero y este se volvió hacia Lady Royston. Se trataba de una máscara. Necesitará esto, le dijo. Había olvidado que es necesario el antifaz. Se lo colocó sobre los ojos y lo sostuvo con las 2 manos mientras él se lo anudaba por detrás de la cabeza como un marido que ayuda a su mujer a vestirse, se dijo Lisa reprochándose de inmediato por una idea tan descabellada. El bandolero le ayudó a montar y en cuanto estuvieron todos sobre sus monturas partieron y cruzaron en silencio el bosque hasta llegar al cruce de caminos entre Londres y Brighton. Desde allí debían ser más cautelosos,
pues era una ruta muy concurrida. Esperaron con paciencia a que un carruaje pasara frente a ellos, y aprovechando el polvo que levantaba, atravesaron el sendero con rapidez. Después siguieron a todo galope sin detenerse hasta llegar a los riscos que se extendían más allá del bosque. Los últimos rayos del sol se perdían en el horizonte y la quietud del atardecer confería un toque mágico a lo que lo rodeaba. La joven se sentía cada vez más aprensiva a pesar de que trataba de no dejarse llevar por los nervios. Galoparon en dirección al camino de Sorham y llegaron a un paraje desolado donde no se veía ni un árbol ni signo alguno de vegetación. Se detuvieron y ahora el bandido habló en voz baja con Denzil y Jake, que también usaban máscaras. Después cruzaron al otro lado del camino internándose entre las sombras de los árboles del lado opuesto. El bandolero volvió la cabeza para mirar a Lisa. La oscuridad le impedía verlo bien, pero estaba segura de que él le había sonreído. ¿Tiene miedo?, le preguntó. No lo admitiría aunque así fuera. ¿Por qué no? Todos los actores tiemblan antes de entrar a escena. ¿Y cuál será mi papel? Se quedará aquí mientras yo se lo ordene. Pero estoy demasiado lejos del camino. Eso es algo que yo debo juzgar. No deseo que me proteja y eso es lo que trata de hacer. Si no acata mis órdenes, no concluiré la operación. Hablaba con el mismo tono calmado de siempre, pero Lisa percibió la férrea determinación que expresaban sus palabras y comprendió que tenía que obedecer. Sin embargo, todavía se rebeló ante su autoridad. ¿Por qué me deja atrás en el último momento? Me gusta hacer las cosas a mi manera. Es usted muy dominante. Desde luego, y por ello espero que me obedezca. Ella ansiaba desafiarlo pero comprendía que sería inútil. Está bien, haré lo que me diga. Eso es más razonable. Recuerde, no solo está en juego la felicidad de su amiga, sino su propia reputación. Lo sé, pero le aseguro que no me interesa lo que se diga acerca de mí. Pero a mí sí, exclamó él. Lo miró sorprendida, pero ya el salteador se dirigía al lugar por donde pasaría el carruaje de Sir Francis. Comprendió que la había dejado en una posición desde la cual podía ver cualquier vehículo que se acercara por el camino. Reinaba una calma desesperante y Lisa temió que Sir Francis hubiese cambiado de itinerario a última hora. Quizá había decidido dormir en Brighton y hacer el viaje por la mañana. Sin embargo, de pronto observó dos pequeñas luces que se movían en la distancia. Rogando que fuera el carruaje que esperaban, se volvió a mirar al bandolero y se dio cuenta de que él también las había visto. Las luces comenzaron a agrandarse conforme se acercaban. Ya podía escucharse el fuerte galopar de los caballos y, al observar la librea de los cocheros, supo Lisa que se trataba del carruaje de Sir Francis. Hizo una señal al hombre y este silbó con suavidad avisándole a los otros. Todo sucedió rápidamente. Denzil salió al paso del carruaje de un modo tan súbito que el cochero se vio obligado a detenerlo. El salteador gritó entonces: «¡Alto y no se muevan!». Jake apuntaba a los dos hombres que iban en el pescante, llegando a ellos tan de sorpresa que no les dio tiempo a usar las armas que llevaban junto a ellos. Se escuchó una detonación. Seguramente Sir Francis trataba de defenderse, pero el disparo no hirió a nadie ya que el asaltante se encontraba detrás de la puerta del carruaje. La bala pasó entre los árboles silbando. El asaltante le arrebató a Sir Francis la pistola y abrió la portezuela para que saliera del coche. El viajero obedeció. «Malditos bandidos, ya me encargaré de que los cuelguen a todos», gritó furioso. Apretaba con fuerza los labios que se plegaban en una desagradable expresión. «Entrégueme su reloj, la bolsa y todo objeto de valor que lleve consigo», le ordenó el bandolero. «Esto es todo lo que traigo», replicó Sir Francis, después de entregar sus pertenencias. «Pero puede tener la seguridad de que esto no quedará impune». «No lo pongo en duda», contestó el bandolero. «Entrégueme ahora todo lo demás. Le juro que es todo, le he dado cuanto llevo. Si dice la verdad, no tendrá inconveniente en que mi asistente revise el coche. A menudo se esconden objetos de inestimable valor en lugares secretos». Le hizo una seña a Lisa y ésta se acercó cabalgando. Sus ojos brillaban bajo el antifaz. «Me haría el favor», le dijo el bandolero al verla desmontar, «de ver qué puedes encontrar dentro del carruaje». «No encontrará nada», replicó Sir Francis. «Pierden el tiempo y se exponen a que alguien venga».
Tenemos que correr ese riesgo, le contestó el bandolero con su acostumbrada tranquilidad. Deberían conformarse con lo que ya tienen y marcharse. Pero resulta que su bolsa es muy ligera y somos 4. Nos tocaría muy poco a cada uno. Lisa subió al carruaje. Imaginaba dónde podía encontrarse aquel escondite. Sin duda, como en todos los carruajes, estaría bajo el asiento más pequeño y se abriría con un pestillo. No se equivocó. Era casi idéntico al que había sido construido en su propio carruaje donde ocultaba sus joyas cuando viajaba. Lo abrió y lo encontró lleno. Silbó de nuevo, no atreviéndose a hablar por miedo de que Sir Francis comprendiera que era una mujer. Creo que necesita ayuda, dijo el bandolero. Denzil se bajó del caballo y se dirigió hacia la otra puerta del carruaje. Sacó varias bolsas de lona y Lisa, emocionada, vio el estuche de cuero negro que contenía el collar de Averil. Lo tomó con las 2 manos y bajó del carruaje sin importarle nada más. «Maldito», dijo Sir Francis cuando vio lo que llevaba entre las manos, profiriendo una lista interminable de maldiciones. Lisa deseó contestarle pero comprendió intuitivamente lo que el bandolero deseaba que hiciera. Se subió de nuevo a la silla y esperó sus órdenes. Él, sonriendo, le entregó una pistola. «Mantén a raya a este caballero mientras ayudo a sacar la fortuna que inexplicablemente había olvidado que traía consigo», le dijo. Lisa no pudo contener una carcajada al ver la expresión de Sir Francis. Los salteadores ataron las bolsas con el botín a las sillas de sus caballos. Luego, tomando la pistola de manos de Lisa, el bandolero apuntó de cerca a Sir Francis, cuya ira se convirtió al instante en pavor. «Nos hemos apoderado de lo que negaba poseer», le dijo, «pero hemos sido misericordiosos con usted y sus sirvientes. No les hemos hecho ningún daño, así que cuando le llegue el momento de demostrar piedad por otro, recuerde la forma en que se lo ha tratado hoy». «Maldito sea», renegó en voz baja Sir Francis, obviamente temeroso de ser oído. Subió al carruaje y el bandolero cerró la puerta. «Pueden irse», ordenó al cochero, y el carruaje no tardó en partir a toda velocidad. Lady Royston quiso decir algo, pero el bandolero se apresuró a regresar y todos montaron sus caballos, perdiéndose en la oscuridad de la noche rumbo a Brighton. Al llegar al entronque con el camino principal cruzaron sin detenerse. Envueltos en las sombras era difícil que alguien pudiera reconocerlos. Había luna aquella noche, pero se escondía a menudo entre las nubes errantes que avanzaban desde la costa. Alumbraba sin embargo lo suficiente para señalarles el camino, y cuando llegaron al sitio donde la noche anterior asaltara a Lady Royston, el bandolero se detuvo. «¿Satisfecha?», le preguntó a Lisa sonriendo. «Lo único que deseaba era recuperar el collar de mi amiga. Aún pueden tener mucho más». «¿Qué más había en las bolsas?». «Dinero, mucho dinero. Averil me contó que su cuñado pasaría el día con sus agentes de bienes raíces, por lo que supongo que habrá vendido algunas propiedades y llevaba el dinero de las operaciones a Londres. Estoy seguro de que su amiga sabrá cómo aprovechar ese dinero. Pero, ¿y usted? Lo sucedido esta noche no ha sido idea mía. El robo lo planeó usted, no yo». Lisa sonrió. «De modo que si ahorcan a alguien, será a mí». «Por supuesto. Pero confío en que escapará, como lo ha hecho otras veces. Ha sido algo fascinante, aunque no niego que me he asustado un poco cuando Sir Francis ha disparado. Además, sus sirvientes podían haber usado sus armas. ¿Comprende ahora por qué hasta un asalto debe planearse con calma? Creo que lo he obedecido en todo, y con habilidad. Si algún día se cansa de su vida actual, encontrará un lugar entre nosotros». «Muchas gracias», contestó sonriendo. «Pero por ahora creo que es hora de regresar a casa. Debe hacerlo, y adviértale a su amiga que no puede volver a usar el collar». «Por supuesto que no lo hará. No es ninguna tonta». «Pero, ¿qué haré con el resto del botín? ¿Qué me sugiere?». Le resultaba extraño pedir consejo a otro hombre que no fuera el conde de Seringham. El bandolero pensó un momento antes de contestar. «Si Lady Dorrit lo guarda en el banco, es casi seguro que Sir Francis se enterará y tratará de quitárselo. Es cierto, nunca me ha agradado Sir Francis, pero esta noche he comprendido toda su bajeza. Averil debe protegerse de él. Lo más conveniente será abrir un fideicomiso a nombre de sus 2 niñas». Lisa lo miró sorprendida. «¿Eso quiere decir que yo debería hacer los trámites necesarios en el banco?».
Allí es donde estará más seguro, a cubierto de los salteadores de caminos. Lisa sonrió. Con su imaginación no le será difícil explicar la procedencia del dinero, añadió él. ¿Sugiere que me lo lleve ahora? ¿Por qué no? No se arriesgaría a que yo se lo guardase, ¿verdad? Conoce la respuesta. ¿Acaso no le he confiado mi reputación esta noche? Lo dijo sinceramente y agregó. Aunque tal vez eso no tenga mucha importancia para usted. Se lo diré en otra ocasión, respondió él con voz grave. ¿En otra ocasión? Sí, tengo algo que le pertenece. Supo lo que insinuaba. No es necesario que se moleste, dijo. Desde luego que sí. No es ético robarle a un socio. La verdad es que me agradaría tener mis esmeraldas otra vez. ¿Le importaría que se las mandara con algún mensajero? Por supuesto que no. Guardaron silencio por un momento y luego él agregó. ¿Me haría el honor de aceptar una invitación para cenar? He disfrutado mucho con la comida de esta tarde, repuso Lisa. Puedo ofrecerle algo mejor, pero me temo que el lugar será el mismo. No puedo comprometerla y llevarla a un sitio elegante. Y no sería tan divertido, replicó ella sonriendo. ¿Cuándo me honrará con su presencia? Su pregunta trataba de parecer indiferente, pero ella notó cierta oculta ansiedad en sus palabras. Mañana cenaré en el pabellón real, pero estaré libre pasado mañana por la noche. La espero entonces. Lisa hubiera deseado seguir conversando, pero el hombre hizo una seña a Denzil y entre los dos colocaron todas las bolsas de Sir Francis en el caballo de Jake. Después el bandolero se acercó a la joven y tomando una de sus manos se la llevó a los labios. Al sentir aquella boca sobre su piel, ella recordó las extrañas sensaciones que había experimentado cuando él la besó la noche anterior. Deseó quedarse junto a aquel hombre, sentirlo muy cerca, pero se asustó de sus propios deseos y se apresuró a poner en marcha su caballo. Jake la imitó. Evitó la joven volver la cabeza para ver si él la seguía con la mirada y no tardaron mucho en llegar al sitio donde Jake había ocultado su capa. Desmontaron. El lacayo se la dio y Lisa se la colocó sobre los hombros. Al llegar a la casa, Jake condujo los caballos hacia el establo. Solo se escuchaba el relinchar de los otros caballos que se movían dentro de las cuadras. Lisa esperó afuera y al salir Jake se dirigieron a la puerta de la cocina que abrieron con sigilo. Al entrar en la cocina, Lisa oyó roncar a Fulton, lo que apagó el ruido de sus pasos. La joven pasó al vestíbulo, subió con sigilo la escalera y se metió rápidamente en su alcoba. Las velas habían sido encendidas y su camisón de dormir estaba dispuesto sobre la cama. Se quitó las botas y guardó el traje de hombre en el fondo de un baúl, cerrando con llave. Devolvería la ropa al desván a la mañana siguiente cuando nadie pudiera verla. Pensó en lo que se pondría para la cena en el bosque a la que acudiría vestida de mujer. Desatando la cinta que sujetaba su pelo, abrió el joyero de Averil. Enfundada en el camisón de encaje se sentó en la cama y al ver brillar el collar entre sus dedos pensó en el giro que tomaría la vida de su amiga al poseerlo de nuevo. Contemplaba la joya cuando escuchó un leve golpe en la puerta. Antes que pudiera contestar, la puerta se abrió cerrándose después con suavidad. Alguien había colocado una bolsa dentro de su alcoba. Era tanta su ansiedad al entrar en la casa que había olvidado el resto del botín. Se precipitó a recoger la bolsa, que era muy pesada. Abriéndola sacó las dos más pequeñas que contenía. Una estaba repleta de dinero y la otra de letras de cambio, algunas con valor de 10 libras y otras de 20. Lisa contuvo el aliento. Había allí más dinero del que imaginó. Se haría justicia, pues no era razonable que Sir Francis se apropiara de la pensión que correspondía a Averil. El consejo del bandolero era bueno. Pondría el dinero en un fideicomiso y ni siquiera Sir Francis, a pesar de su influencia, podría tocarlo jamás. Averil y las niñas tenían asegurado su futuro y ello facilitará las cosas para que su amiga se pudiera casar de nuevo. ¡Qué maravilla! Todo ha salido a la perfección, exclamó Lisa con voz excitada. Pero no se trataba solo de los emocionantes acontecimientos de aquella noche, se trataba también del hombre con el que había estado. Era, reconoció con sinceridad, muy diferente a cualquier hombre que ella hubiera conocido jamás. Recordó aquellos ojos grises, buscando inquisitivos los suyos,
y lo que habían hablado en el bosque. Trató de dormir pero se quedó despierta largo rato pensando que aún faltaba mucho tiempo para que pudiese volver a verlo.